están viendo en los videos, buenas noches, hermanos. Estamos acá en Lima, Perú, desde el distrito de Breña. Estamos con el curso de Manuel en el servicio. Entramos en estos momentos a la sección 2, B2 del capítulo 1, la llave de la autoridad de Cristo. Amén. Estamos todos listos, ¿verdad? Gloria a Dios. El autor de este libro nos cuenta su testimonio, cuenta su experiencia al entrar en oración y recibe palabra de Dios. Y podemos ver en Mateo 28, del 18 al 19, ¿qué nos está diciendo? Mateo 18, Mateo 28 es Mateo 28 del 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras venían directamente, dice el autor, que venían directamente del mismo Cristo resucitado y entronado, ¿no? Entronado quiere decir que estaba entronizado en el corazón de cada uno de ellos. Por eso es que por eso es que él sentía la voz de Dios, claramente la voz de Cristo. De repente, dice, se encontró repitiendo una y otra vez: el Espíritu de Dios estaba moviéndose poderosamente sobre él, y para él los cielos le revelaban un concepto completamente nuevo de la voluntad del Cristo resucitado y crucificado. Contempló la autoridad con relación a Satanás y sus obras. Vio la relación con el regreso personal de Cristo, cuando todas las naciones inclinaban sus rodillas ante él. O sea, él llegó a ver que todas las naciones se acercaban a Cristo y doblaban sus rodillas, le daban a él, le rendían toda reverencia y toda pleitesía. Vio el cumplimiento del plan y propósito mundial de Dios. La experiencia de esa noche le trajo a su corazón una fe viva y nueva en la autoridad de Cristo. Lo que entregaba, dice que le entregaba a él una llave de un ministerio efectivo que había bendecido a muchos en Australia y en otras tierras. El autor contó su testimonio de lo que había sucedido esa noche en el servicio que tuvo, y el Espíritu del Señor descendió una vez más. Las personas presentes cayeron sobre sus rodillas en alabanza y adoración. Fue en este servicio que vio la experiencia de liberación de un demonio de una persona. Por primera vez él veía una liberación, cómo salía el demonio de la persona, ¿no? Entonces él continuó predicando y expuso esta revelación de la autoridad de Cristo resucitado. Desde ese tiempo en adelante contemplamos, dice él, la ola de avivamiento de bendiciones levantarse en nuestros servicios. Me di cuenta que el Espíritu Santo había puesto la llave en mis manos, dice el autor, que liberaría a los cautivos de sus opresiones y traería su avivamiento que exaltaría a Cristo. El autor estaba viviendo experiencias nuevas, solamente por decisión de haber ayunado, haberse ido a un retiro en ayuno y oración. Cuando él estaba en el ayuno y oración, comienza él a recibir todo lo que hemos visto. Inclusive, dice él, llegó a ver, dice, al Cristo resucitado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta de una o de otra manera cuando nosotros decidimos acercarnos o tener comunión con él, ¿no? Hay diferentes señales, y en él fue que él recibió las llaves, dice, las llaves de la autoridad con la que él decía llaves, por el poder que Dios nos entrega para orar,
Y vemos cómo cuando oramos, cómo los enfermos son sanados, cómo los que están poseídos, cómo son liberados. Entonces ese poder y esa autoridad la tenemos todos. Y él, era su primera experiencia de él, estaba orando y había visto salir a un demonio de una persona. Entonces, hermanos, vemos cómo la autoridad de Cristo fue dada por el Padre. ¿Qué es exousia? Exousia en griego es autoridad delegada. Esta palabra fue usada por Jesús según Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos esa autoridad ejercida por Jesús en su ministerio terrenal. Y en Mateo 9:8, vamos a Mateo 9:8. Mateo 9:8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. O sea, esta potestad Dios no solamente le dio a Jesús, sino la entregó a todos nosotros, a todos los que le recibimos y a todos los que creemos en Él. Amén. Entonces dice que fue la autoridad con la que Jesús habló y ministró, y lo que asombró a las personas, Jesús dijo que recibió del Padre tanto sus palabras como sus obras. En Juan 14:10-11. Juan 14, gloria a Dios. Juan 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo está confesando, ¿no?, que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Entonces lo que Él, cuando Él oraba, cuando Él liberaba, no era Él, sino era el Padre, porque los dos son uno. Ahora, si nosotros pensamos y nos analizamos nosotros cuando oramos por los enfermos y los enfermos son sanados, ¿qué es lo que sucede? Cristo dijo que mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y cuando nosotros oramos, ¿quién está en nosotros? ¿No? En nosotros está Cristo y está la Trinidad. Está Cristo, está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y al mismo tiempo está el Padre, la Trinidad misma. Entonces nosotros, ¿cómo nos movemos? Nosotros podemos decir, si Cristo dijo, mi Padre, yo lo que ustedes ven que yo hago es porque mi Padre está en mí y yo en mi Padre. Nosotros podemos decir, la Trinidad está en nosotros y nosotros estamos en el Padre. Por eso toda palabra que sale de nuestra boca sale a cumplir su cometido. Circundar el cielo y la tierra. Cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, para luego ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Él recibió toda potestad. Filipenses 2, del 10 al 11. Vamos a ver. Filipenses, gloria a Dios, 2, 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Toda lengua confiese, dice. Entonces, hermanos, ¿qué lengua va a confesar? ¿Quién? Todos los que decimos ser hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo. Él ha sido eternamente el Hijo por naturaleza, pero también ha sido adjudicada sobre el Hijo la autoridad de la Trinidad. O sea, fue Hijo
por naturaleza del Padre, pero al mismo tiempo también por hijo, fue hijo, a quien se le adjudicó la autoridad de la Trinidad, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1:19. Vamos a ver. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por tanto, agradó al Padre, dice, que en él habitase toda plenitud. Y en Colosenses 2:9, de Dios, y en el 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Autoridad sobre los ángeles. Según Hebreos 1, Cristo es exaltado sobre los ángeles debido a ambas virtudes, la de su naturaleza divina y la de su glorioso oficio. Por eso la Biblia declara: y adórenle todos los ángeles de Dios. A ninguno de los ángeles Dios le ha dicho en ninguna parte de la Biblia: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, dice, a tus pies, ¿no? Por estrado de tus pies. A ningún ángel. Sin embargo, a Cristo reinará hasta que el último enemigo sea destruido y todas las cosas sean sometidas debajo de él. Los ángeles obedecen sus órdenes. Amén. Autoridad sobre principados y poderes. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿No? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos cielos hay sobre nosotros? Algunos dicen que hay 3, otros dicen que hay 7, ¿no? En fin, a pesar de todos los cielos que hayan, Cristo nos traspasó y llegó a sentarse a la diestra del Padre. Gloria a Dios, ¿no? Así es que por más que hayan más de 7 o más de 20, de igual manera Cristo nos traspasó. Pablo pudo decir que Dios levantó a Cristo de los muertos. Según Efesios 1, del 20 al 23, Efesios 1, del 20 al 23, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Aunque Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de los aires, dice del príncipe de las potestades, está ubicado bajo los pies de Jesús y tiene que someterse a la autoridad del Cristo exaltado, ¿no? O sea, él puede decir que es Dios de este siglo, él puede decir que es príncipe de las potestades, él puede decir todo lo que quiera, pero a pesar de eso, él tiene que estar sometido bajo los pies de Cristo Jesús, bajo su autoridad.
Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá hace una pregunta, dice: ¿acaso no derrotó a Satán y a sus ejércitos al derramar su sangre y al resucitar del dominio de la muerte con las llaves de autoridad en su mano? Claro, ¿no? Desde que él fue levantado y resucitado con las llaves de autoridad, quiere decir que ya todo el dominio de Satanás estuvo pisado, ¿no? Estuvo dominado. Ese mismo Cristo está sentado sobre el trono universal con toda plenitud a su disposición, a la disposición nuestra, hermanos. Él está sentado a la diestra del Padre a nuestra disposición, orando por nosotros, clamando por nosotros, siendo abogado de nosotros, y nosotros tenemos que saber de qué manera lo recibimos, de qué manera le creemos, de qué manera usamos esa autoridad que Él nos ha entregado, la autoridad sobre la iglesia. Según Colosenses 1, Pablo establece la preeminencia de Cristo sobre toda la creación. Esto incluye lo visto y no visto en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad, dominio, principados y poderes. Luego Pablo declara con gran certeza: Él es cabeza del cuerpo de la iglesia. En Efesios se nos dice que Cristo fue hecho la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, que es su cuerpo. Así que podemos ver que Cristo no solo es la cabeza autorizada de la iglesia, sino que también es cabeza sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Sobre todas las cosas, es cabeza sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿No dijo la iglesia, hermano? ¿De quién está hablando? De nosotros. Entonces, es cabeza de nosotros para beneficio nuestro. ¿De qué manera caminamos? ¿De qué manera le creemos? ¿De qué manera usamos las llaves de la autoridad, hermanos? La iglesia no solamente está obligada a someterse a la autoridad de Cristo, sino que también tiene el privilegio de compartir los resultados del dominio de Cristo sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿No deberá la iglesia reflejar esa suprema autoridad de Cristo sobre la tierra? Nos pregunta, hermanos. ¿No deberemos nosotros como iglesia reflejar esa suprema autoridad de Cristo? Amén. Debemos caminar de esa manera, debemos reflejar nosotros con esa autoridad que Cristo nos ha entregado. Gloria a Dios. ¿Acaso no debemos aceptar el reto de ser embajadores fieles y verdaderos representantes del Rey de Reyes? Amén. Si nosotros no salimos a predicar, hermanos, ¿qué embajadores podemos ser? Si nosotros no predicamos de Cristo y no hablamos de Él, ¿qué embajadores podemos ser? Autoridad para salvar y para juzgar. Jesús declaró que el Hijo del Hombre tenía autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Y Pedro proclamó. ¿Qué nos dice Hechos 4:12? Hechos 4, versículo 12. Gloria a Dios. ¿Ven? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, ese mismo Cristo tiene autoridad también para juzgar a todos los hombres. Los creyentes estarán un día ante el tribunal de Cristo. Los incrédulos le verán cuando Él tome asiento en el gran trono blanco durante el juicio final. Juan 5, 22, 23.
Juan 5, del 22 al 23. Ay, Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces nosotros, al honrar a Cristo, estamos honrando al Padre. Muchas veces nosotros nos vamos directo, ay, papito lindo, ¿no? Cuando queremos pedir algo, nos vamos al Padre. Y todo es en el nombre del Hijo. Hechos 17:31, ¿qué nos dice? Hechos 17:31. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tenemos que creer en la autoridad de Cristo. La clave no está en nuestro conocimiento de la autoridad de Cristo, sino en la revelación de la convicción interna y en el ardor apasionado de la fe de ella. ¿Cuál es la clave, hermanos? La clave no está en nuestro conocimiento de la autoridad. Podemos conocer, podemos saber, tenemos autoridad, sí, efectivamente, pero si no tenemos la revelación de la convicción interna y ese apasionamiento de la fe en ella, no tenemos nada. Esa es la clave. Así es que podemos llamarnos cristianos, podemos decir cristianos, somos, estamos en la iglesia, podemos decir que, bueno, en fin, que estamos cumpliendo con lo que la palabra lo dice, pero ¿cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cuál es la revelación que a ti te ha entregado Dios sobre esta autoridad? ¿Has recibido la revelación? ¿Caminas en esa revelación? Esta deberá iluminar, la revelación deberá iluminar nuestros corazones y espíritus, al igual que nuestras mentes. Deberá inspirarnos hacia el servicio victorioso. Deberá hacer que todas las promesas de Dios sean efectivas en nuestras vidas. Deberá retar a la iglesia hacia un avivamiento victorioso. El apóstol Juan cayó como muerto a los pies del Señor en la isla de Patmos al verlo resucitado y escuchó sus palabras triunfantes. Apocalipsis 1, vamos a Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Entonces, aquí está recibiendo Juan, y al escuchar esto, él se sorprendió, se asustó. Esperemos que la autoridad de Cristo venga a ser la llave en manos de su pueblo, que haga huir al enemigo y que desate el glorioso poder de Dios. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Cómo estamos nosotros entonces en estos momentos que nos decimos cristianos? Como cristianos, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos, hermano? ¿Estamos creyéndole a Dios? ¿Somos verdaderamente embajadores de Cristo? ¿Caminamos con esa luz de la revelación? ¿Te hablamos con revelación, hermano? ¿Hablamos la revelación de Cristo? ¿Se te están cumpliendo todas las promesas de Dios en tu vida? Si no recibes nada, hermano, pregúntate por qué. Ten tu comunión con Dios, ten un ayuno y oración. Entra para que Dios te hable. Éntrale tú. Es la única manera que podemos tener comunión con Dios.
en oración perseverante. No una oración simple de buenos días, Señor, y una oración simple de buenas noches, Señor, y gracias, ¿no? Eso en ningún momento vas a poder recibir lo que tú estás esperando de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado la sección B2.